Buenas, nosotros somos estudiantes de TESO en Enfermería de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada UNEFA, Núcleo Lara, y hoy les daremos a conocer un poco sobre lo que es el RCP. En siglas, RCP significa reanimación cardiopulmonar, y estas son técnicas que se aplican en un estado de emergencia. Específicamente, lo que es las técnicas del RCP consiste en aplicar percusiones rítmicas sobre la caja torácica o sobre el pecho de una persona al momento de que exista lo que conocemos como un paro cardiorrespiratorio o cardiopulmonar. Específicamente, el RCP se basa o se estipula en unas siglas, que específicamente estas son la X, que significa hemorragia exsanguinante. ¿Qué quiere decir esto? Son hemorragias masivas que no se pueden parar o no tienen un punto de coagulación específica dentro del cuerpo. Posteriormente tenemos lo que es el A, que es abrir vías respiratorias, que aquí lo que buscaremos es la permeabilidad de estas vías respiratorias. Posteriormente tenemos lo que es el B, que significa respiración, y esta forma o este parámetro se evalúa mediante lo que es la técnica del VOS, que significa ver, oír y sentir. Específicamente esta técnica consiste en que la persona que va a aplicar lo que es el RCP debe de utilizar la técnica frente de mentón para poder abrir lo que es las vías respiratorias, inclinarse levemente con la persona que posee lo que es el paro cardiorrespiratorio o cardiopulmonar y ver los movimientos de la caja torácica y si éste tiene respiración. Y por último tenemos lo que es la C, que significa circulación. Aquí específicamente vamos a revisar lo que es el pulso. Entre los diferentes tipos de pulso, específicamente para lo que es el RCP, vamos a revisar lo que es el pulso carotidio o el pulso braquial o el pulso radial. Y por último, cuando se cumplen todos estos pasos, es donde vamos a tener o vamos a empezar el proceso del RCP mediante las compresiones. En la actualidad, este patrón o este parámetro fue cambiado. Ahora es XCAP, y específicamente es porque debemos de revisar primero si hay el pulso específico de la persona, debido a que hay veces en que puede tener una mínima respiración a la persona que hay que aplicarle estas técnicas y ya posee entonces por ende lo que es el paro cardiopulmonar, y se empieza inmediatamente con las compresiones. Debemos de saber que lo que son las siglas ABC vienen con terminologías específicas de inglés. La A significa breathe, la B significa breathing y la C se puede conocer de dos maneras, que es compression o circulation. Cabe destacar que estos parámetros o esta explicación anteriormente dada se realiza exclusivamente en lo que es el RCP básico, que a diferencia del RCP avanzado, este se da fuera de cualquier centro hospitalario, es decir, cuando hay presencia de que una persona sufre un paro cardiorrespiratorio o cardiopulmonar fuera de una instalación. Específicamente, el RCP básico consta de 4 pasos fundamentales. El primero es llamar al 911, porque debemos de tener claro que una vez que se empieza el ciclo del RCP, que en adulto son 30 compresiones y 2 insuflaciones, y al momento de no tener el AMBU o el resucitador manual, debemos de tener claro que se tienen que realizar 100 compresiones en 1 minuto. Específicamente, después de llamar al 911, se hace lo de la verificación de las vías aéreas y del pulso. En tercer lugar, se empieza automáticamente con lo que son las compresiones una vez llamado al 911. Y por último, después de aplicar el proceso del RCP, es decir, las 30 compresiones y las 2 insuflaciones, o en su defecto las 100 compresiones en 1 minuto, se pasa a revisar otra vez lo que es el estado del paciente, es decir, si ya posee pulso y si ya posee la respiración. Buenas, yo soy María Ángel Mujica y les voy a explicar cómo se realiza el paso a paso del RCP básico. Si nos encontramos en una situación donde una persona presenta un paro cardiorrespiratorio o cardiopulmonar, lo primero que debemos observar es si estamos en un ambiente fuera de peligro. ¿Cómo es esto? En un ambiente tranquilo y con base sólida. Y lo segundo que debemos observar es si la persona presenta alguna hemorragia. Si ese es el caso, lo primero que se debe tratar es la hemorragia. Luego de verificar que no haya hemorragia, abordamos a la persona y le acomodamos en una buena posición
frente y otra sobre el mentón. Abrimos cuidadosamente para ver y verificar que las vías no estén obstruidas. Es muy importante resaltar que antes de abordar a la persona, lo primero que debemos realizar es la llamada al 911 y dejarlo en la línea, decirle en dónde estamos ubicados y en la situación en la que nos encontramos. Luego le decimos que vamos a proceder a comenzar a hacer las compresiones torácicas. En estas nos vamos a ubicar en la línea media external y en la línea media intermaxilar, colocando la mano diestra en la parte de abajo y la mano no diestra por encima, haciendo las compresiones con el peso de nuestro cuerpo y no flexionando los codos. Las compresiones las debemos hacer de 5 a 6 centímetros de profundidad y es importante saber que luego de que comencemos a realizar las compresiones torácicas no debemos parar hasta que el paciente reaccione o tengamos ayuda del servicio de emergencia. Si la persona reacciona, lo que debemos hacer es colocarlo en una posición lateral, de esta manera. La mayoría de los paros cardiopulmonares suceden fuera de los centros de salud. Eso puede ser haciendo deporte o en la calle. Es muy importante que tengas los conocimientos del RCP básico, ya que con esto puedes ayudar a salvar una vida. Continuando con el procedimiento del RCP avanzado, podemos decir que este se divide en 4 fases. La primera es el reconocimiento y activación del sistema de urgencias. Nosotros tenemos que proceder a verificar si el paciente está consciente. Si vemos que no está consciente, tenemos que hablarle con una voz clara y fuerte para ver si obtenemos alguna respuesta por parte de él. Luego tenemos que comprobar el pulso carotídeo. Si el pulso es débil o no está presente, esto quiere decir que el paciente presenta un paro cardiopulmonar. Una vez realizado esto, debemos proceder a activar el sistema de emergencia. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, el número de urgencia es el 911. Continuando con la fase 2, que es la reanimación cardiopulmonar, aquí tenemos que proceder a colocar al paciente en una posición supina sobre una superficie plana y dura. Debemos despejarles la vía aérea. Esto podemos realizarlo con la maniobra frente-mentón o utilizando dispositivos avanzados de vía aérea. Luego procedemos a realizar las compresiones torácicas. Estas compresiones deben realizarse en el centro del tórax a una profundidad entre 5 y 6 centímetros y a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. Las compresiones torácicas se hacen de la siguiente manera. Son 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones artificiales. Estas ventilaciones artificiales se pueden realizar con una bolsa máscara o con un dispositivo avanzado de ventilación. Estas compresiones y ventilaciones deben realizarse de manera continua hasta que llegue la ayuda especializada. Continuando con la fase 3, que es la desfibrilación. Este es un procedimiento en donde se utiliza una descarga eléctrica para restaurar el ritmo cardíaco normal. Aquí en la desfibrilación se realiza colocando 2 electrodos en el tórax. Uno se coloca debajo de la clavícula derecha y el otro sobre la línea media axilar izquierda. La desfibrilación se debe realizar de manera inmediata si la arritmia lo permite y se deben continuar con las compresiones torácicas y las ventilaciones artificiales hasta que llegue la ayuda especializada. Por último, tenemos lo que es la fase 4, que es terapia farmacológica. En algunos casos puede ser necesario la administración de fármacos para apoyar la función cardíaca o respiratoria.
La administración del fármaco debe ser realizada por personal médico cualificado. Mi nombre es Yurivan Martínez y yo le voy a hablar lo que viene siendo es la administración de fármacos. La administración de fármacos nos ayuda a aumentar y, ¿cómo decirlo en pocas palabras? A facilitar los procesos de RCP avanzado, los cuales se pueden administrar por vía intravenosa o vía ósea. Estos fármacos son los siguientes: lo que viene siendo la adrenalina, la amiodarona, la atropina y la lidocaína. La adrenalina viene siendo un fármaco que nos ayuda a aumentar la presión arterial. Además de aumentar la presión arterial, también ayuda a facilitar lo que viene siendo las válvulas coronarias. La adrenalina se tiene que administrar, es 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Luego viene siendo la amiodarona, que es un fármaco para ayudar en las arritmias graves y además de eso las taquicardias supraauriculares o cualquier tipo de problemas que dificulten en la aurícula. Hablando con la atropina, viene siendo un fármaco que ayuda mayormente a las bradicardias graves o a cualquier tipo de bloqueos cardíacos. Este fármaco se administra lo que viene siendo intravenosa y la cantidad viene siendo 0.5 miligramos cada 3 a 5 minutos. Luego hablamos sobre la lidocaína, que la lidocaína se utiliza como tratamiento de las arritmias ventriculares como la taquicardia ventricular sostenida, y la dosis inicial viene siendo de 1 a 1.5 miligramos sobre el kilogramo por vía intravenosa, seguido a la dosis de mantenimiento según la necesidad y según la intensidad de la bradicardia. También quiero hablar de lo que viene siendo el RCP avanzado, la importancia. La importancia del RCP avanzado es conocer todos los tipos de técnicas para facilitar como tal cualquier tipo de paro cardiopulmonar. Y en los fármacos que vienen siendo la fase son conocer todo tipo de fármacos y además de eso las dosis necesarias a los cuales van a servir para facilitar el RCP avanzado. Y eso es todo. Muchas gracias por prestar atención. Nos despedimos.